Mis padres le compraron una casa a mi hermana. Luego me entregaron los documentos de la hipoteca. Has ahorrado lo suficiente. Es hora de que ayudes a la familia. Dije no. Me demandaron por $350.000. Entonces el juez hizo una pregunta. Soy Serapina Rodríguez. Cumplí 32 años la primavera pasada, y durante la mayor parte de mi vida, he sabido exactamente cuál era mi lugar en mi familia, detrás de mi hermana. Aurora, mi hermana mayor por 3 años, era la niña de oro. Ella recibía las sonrisas, los elogios, las segundas porciones en la mejor habitación. Lo hacía todo bien, al menos según nuestros padres. Se casó a los 24, tuvo 2 hijos a los 27, horneaba cazuelas desde cero y enviaba tarjetas de Navidad en septiembre. ¿Y yo? Me quedé soltera, me concentré en mi carrera, alquilé un apartamento tranquilo al otro lado de la ciudad donde nadie me preguntaba por qué aún no me había establecido. Tenía un 401k, una rótira y ninguna intención de pedir ayuda a nadie. Aparentemente, esas cosas no cuentan cuando no llevas un anillo. Mis padres, Camila y Ricardo, nunca lo dijeron directamente, pero sus preguntas siempre tenían un peso. ¿No quieres tener hijos antes de que sea demasiado tarde? Los hijos de tu hermana están creciendo muy rápido. Es una pena que no tengan primos. ¿Todavía estás en ese apartamento, eh? Aprendí a sentir y cambiar de tema. Solía pensar que si trabajaba lo suficiente, tal vez finalmente me verían de la misma manera que veían a Aurora. Pero la verdad se asentó, lenta como el polvo. Dejaste de notarlo en los estantes. No era la hija de la que se jactaban. Yo era la que asumían que estaría bien sin importar qué. Aún así, nunca me quejé. Los visitaba en vacaciones, ayudaba a arreglar el wifi, llevaba vino cuando olvidaban cumpleaños, el mío incluido. Y, en su mayor parte, mantenía mi distancia. Así me sentía más segura. En aquel entonces no sabía que la distancia no sería suficiente, que un día intentarían atraerme tan fuertemente que apenas me reconocería. La vida idílica de Aurora comenzó a desmoronarse como lo hace la porcelana fina, en silencio al principio, luego de repente. Su esposo, Milo, la había estado engañando durante años. Ella encontró los mensajes por accidente. O tal vez finalmente estaba lista para dejar de fingir que no veía lo que ya estaba allí. Cuando solicitó el divorcio, nadie la culpó, ni siquiera nuestros padres. Milo desapareció poco después. Sin manutención de los hijos. Sin disculpas. Simplemente se fue. Aurora se quedó con 2 hijos, Leo y Noah, y una pila de facturas que no podía pagar sola. Nuestros padres la apoyaron con palabras, pero sus ahorros estaban atados a la jubilación y el sentimentalismo. Aurora se mudó a un apartamento de 2 habitaciones donde los niños compartían una habitación y el papel tapiz se despegaba en las esquinas. No lo pensé 2 veces. Le pagué la provisión de fondos a su abogado. Cubrí 6 meses de alquiler cuando sus horas a tiempo parcial en el centro comunitario no eran suficientes. Incluso cuidé a los niños algunos fines de semana para que ella pudiera respirar. Nunca lo mencioné, nunca esperé nada a cambio. Amaba a mis sobrinos. Y Aurora, a pesar de toda su gloria pasada, parecía rota, como alguien que no estaba acostumbrada a pedir ayuda y odiaba necesitarla. Aún así, pensé que tal vez ahora nuestros padres verían la verdad. Quizás esta vez entenderían que yo no era la que tenía algo que demostrar. No lo hicieron. En cambio, cada conversación con mamá comenzaba con una actualización sobre el dolor de Aurora, seguida de una pregunta sobre si ya estaba saliendo con alguien. Me mantuve en silencio, ayudé donde pude, me dije a mí misma que la familia significaba aparecer, incluso cuando estabas cansada de ser invisible. Pero lo que pasa con ser siempre la persona responsable es que, eventualmente, la gente empieza a asumir que tu ayuda no es un regalo, es algo dado. Era miércoles cuando mi madre llamó. Serapina, cariño, tenemos muy buenas noticias. ¿Puedes venir esta noche? Su voz tenía un brillo que no había escuchado en meses, quizás años. Por un segundo pensé que Milo había reaparecido, que los tribunales finalmente lo habían encontrado, o que la vida de Aurora había dado un giro. ¿Es por los chicos o por la manutención?, pregunté. No, aún mejor, dijo ella. Solo ven. Tu padre ya está en casa, y Aurora también estará aquí.
Conduje por la ciudad después del trabajo, cansada, pero curiosa. Había algo raro en su tono, demasiado ensayado, demasiado suave. Pero me dije que no le diera demasiadas vueltas. Quizás por una vez, de verdad eran buenas noticias. Cuando entré en la sala de estar, ya estaban sentados. Papá en el sillón reclinable, mamá en el borde del sofá, Aurora a su lado sonriendo nerviosamente. Sobre la mesa de café había una carpeta de Manila. Aquí está, dijo papá, levantándose para abrazarme y luego entregándome la carpeta. Echa un vistazo. Dentro había una pila de documentos llenos de lenguaje legal y logotipos de bienes raíces. Arriba, acuerdo hipotecario. ¿Qué es esto?, pregunté. Es para la casa nueva de Aurora, dijo mamá radiante. Usamos la mayor parte de nuestros ahorros y algo de la jubilación para el pago inicial. ¿No es maravilloso?, parpadeé. ¿Compraron una casa? Sí, dijo ella. Un lugar encantador. 3 dormitorios, un gran patio para los chicos. Necesitan estabilidad. Este apartamento simplemente no es suficiente. Miré a Aurora, quien asintió levemente, pero no dijo nada. Eso es genial, dije honestamente. A los chicos les encantará. Empecé a devolver la carpeta. No, esos son para ti, dijo mamá, empujándola hacia mí de nuevo. ¿Qué quieres decir, para mí? Papá se aclaró la garganta. Lo hemos hablado en familia y hemos decidido que te harás cargo de la hipoteca. Has estado ahorrando durante años. Puedes hacer los pagos fácilmente. Aurora no puede permitírselo, agregó mamá suavemente. Está haciendo todo lo posible, pero los chicos necesitan esto. La habitación quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí. ¿Me están pidiendo que pague la casa de Aurora?, pregunté. Aurora aún no me miraba a los ojos. Después de que Milo se fue, yo, no tengo nada, murmuró. No puedo darles lo que necesitan sin ayuda. Volví a mirar la hipoteca. La cantidad era asombrosa. Ya pagué su divorcio, dije en voz baja, y medio año de alquiler. He estado ahorrando durante 10 años para mi propia casa. Cariño, dijo mamá, extendiendo la mano para tomar la mía. Te criamos. Hemos hecho mucho. No es hora de devolver. Me levanté, el corazón latiéndome con fuerza. Compraron una casa sabiendo que ella no podía permitírsela porque asumieron que yo la cubriría. Papá no lo negó. No tienes esposo ni hijos, dijo con indiferencia. No voy a hacer esto, dije. Esto no es ayuda. Esto es manipulación. Dejé la carpeta sobre la mesa, sin abrir, y salí antes de que pudiera empezar a gritar. Pensé que se calmarían. Me dije a mí misma que se darían cuenta de lo absurdo que era todo, que pedirle a tu hija soltera que pagara la casa de su hermana no era algo que la mayoría de la gente defendería. Me equivoqué. La primera llamada llegó ese sábado de mi prima Isabella, a quien no había visto desde el funeral del abuelo. Elena me contó lo que pasó, dijo. Sin hola, sin pausa. No puedo creer que estés siendo tan fría. Disculpa, pregunté. Aurora es madre soltera, Serapina. Esos chicos son tus sobrinos. Estás sentada sobre todo ese dinero y no ayudas. Agarré el mostrador. Isabella, no conoces la historia completa. Sé lo suficiente. La familia ayuda a la familia. Antes de que pudiera responder, agregó, Aurora haría lo mismo por ti. Casi me reí, una risa amarga e involuntaria. No, no lo haría, dije en voz baja. Eres increíble. Ella espetó y colgó. Los mensajes de texto comenzaron después de eso. Luego los mensajes de voz. Personas que apenas conocía, el tío Diego, Sofía, una prima con la que no había hablado en años, todos se unieron. Los mensajes se mezclaron, eres egoísta. Te criaron. Ella tiene hijos. Tú no. Lo que más me impactó no fue la ira, fue la certeza. Como si supieran sin lugar a dudas que estaba equivocada, que como no había formado mi propia familia, ahora era un blanco fácil para financiar la de otra persona. Lo peor vino de la tía Dolores, la hermana mayor de mi madre.
Llamó durante la cena. Solo quiero hacerte entrar en razón, dijo con ese tono azucarado que había perfeccionado. No te estás volviendo más joven, Serapina. ¿Quién sabe si alguna vez tendrás hijos? Al menos así, estarías contribuyendo al futuro de tu familia. Así que, como estoy soltera, dije, le debo una casa a Aurora. No seas dramática. Necesitan ayuda, y tú, bueno, estás en condiciones de darla. Esa noche, bloqueé todos los números que habían sonado, uno por uno. Si no podían respetar mis límites, no merecían mi paz. Y en el fondo, sabía algo que no había querido admitir, esto no se trataba de la casa. Nunca lo fue. Pasaron 2 meses. No tuve noticias de mis padres, de Aurora, ni de nadie más que no hubiera bloqueado ya. Me entregué al trabajo, caminaba por las mañanas. Dejé que el silencio se convirtiera en algo cercano a la paz. Luego llegó el sobre. Llegó un jueves, grueso, con aspecto oficial. Al principio pensé que era papeleo del seguro, pero cuando lo abrí, se me cayó el alma a los pies. Me estaban demandando. Camila y Ricardo Rodríguez. Mis padres habían presentado una demanda civil formal. Exigían $350.000 en concepto de reembolso por gastos relacionados con la crianza de Serapina Rodríguez. Lo leí 2, 3 veces. Cada línea era más fría que la anterior. Enumeraban comida, ropa, educación. Incluían una sección titulada Apoyo emocional durante la adolescencia, que no pude leer sin reír. Incluso intentaron contar las vacaciones de cuando tenía 6 años. Y al final, en lenguaje claro, fondos que se utilizarán para completar la hipoteca de la propiedad Rodríguez comprada para Aurora Rodríguez y sus hijos menores. No fueron sutiles. Ni siquiera fingieron que se trataba de principios. Llamé al mejor abogado que pude encontrar. Elena Castillo se reunió conmigo al día siguiente. Llevaba gafas, hablaba como si hubiera visto cosas peores y no parpadeó ni una sola vez mientras le explicaba todo. No tienen ningún derecho legal sobre tu dinero, dijo rotundamente, mientras hojeaba el paquete. Los padres están obligados a proveer para sus hijos menores. No hay expectativa legal de reembolso. Entonces, ¿por qué me demandan?, pregunté. Elena se encogió de hombros. Táctica de presión. ¿Creen que cederás para evitar el tribunal, o realmente creen que les debes? Me sentí entumecida, luego enojada, luego avergonzada por sentir cualquiera de las dos cosas. Durante las siguientes 3 semanas, reuní todo. Prueba de los $7.200 que había pagado por el alquiler de Rachel, el cheque de $5.500 a su abogada de divorcio, transferencias bancarias a mis padres a lo largo de los años, $500 aquí, $1.000 allá. Mensajes de texto de mi madre pidiendo un poco de ayuda cuando la pensión de papá no alcanzaba. Encontré recibos que no recordaba haber guardado, saqué registros de cuentas de correo electrónico antiguas. Cada línea era un recuerdo que no había pedido revivir. Cuando llegó la fecha del juicio, vestí pantalones grises y una blusa que mi abuela me había dado hacía años. Llevé solo lo necesario, y mi abuelo Mateo y mi abuela Sofía, quienes aparecieron en silenciosa rebeldía contra su propia hija. Mi abuela me apretó la mano. Lo que están haciendo no está bien, susurró. Pero eso ya lo sabes. Al otro lado del pasillo, mis padres estaban sentados con Aurora a su lado. Ella miraba a cualquier parte menos a mí. Me dije a mí misma que respirara, que no tuviera esperanzas. Esto no se trataba de cambiar sus mentes. Se trataba de demostrar que la mía todavía importaba. La sala del tribunal estaba más fría de lo que debería haber estado en pleno verano. Las paredes eran beige, la alfombra delgada. Recuerdo haberme preguntado quién había elegido las sillas, de plástico duro, inflexibles, como si hubieran sido construidas para castigar la espera. Mis padres se sentaron a la izquierda, Aurora entre ellos, tías y tíos detrás, personas que no me habían enviado una tarjeta de cumpleaños en años, ahora allí para apoyar a la familia. De mi lado, solo 2, mi abuelo Mateo y mi abuela Sofía. Ella llevaba un broche que no había visto desde que era niña. Cuando se inclinó para apretarme la mano, casi me rompí. Luego entró el juez. Parecía tener unos 60 años, canas en las sienes, gafas bajas en la nariz.
El tipo de hombre que no se apresuraba a hablar porque ya había escuchado todo tipo de mentiras. Mi padre se puso de pie primero. Su señoría, comenzó. No somos personas irrazonables, pero invertimos nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro tiempo en criar a Serapina. Solo estamos pidiendo una parte de eso de vuelta para ayudar a nuestra otra hija y a sus hijos. El juez no parpadeó. Específicamente, dijo, pasando una página, cuánto gastaron en su educación después de que cumplió 18 años. Mamá y papá intercambiaron miradas. Papá se aclaró la garganta. Bueno, en ese momento, Aurora acababa de casarse. Estábamos ayudándola a ella y a su esposo a establecerse. Entonces, aclaró el juez, ¿ustedes no contribuyeron a los gastos universitarios de la demandada? No, dijo mamá rápidamente. Pero mi madre, la abuela de Serapina, sí lo hizo. Y como ella es mi madre, diría que la apoyamos indirectamente. Detrás de mí, la abuela soltó un imperceptible bufido. Elena se levantó, tranquila, metódica. Su señoría, tenemos documentación que demuestra que la señorita Rodríguez ha sido financieramente independiente desde los 18 años. Además, ha proporcionado apoyo financiero repetido tanto a sus padres como a su hermana. Entregó el expediente, transferencias bancarias, recibos, correos electrónicos. Esto incluye $7.200 en pagos de alquiler para su hermana, $5.500 a su abogada de divorcio, y múltiples depósitos directos a sus padres en momentos en que reportaron dificultades financieras. El juez revisó en silencio, luego levantó la vista. Entonces, la demandada no recibía apoyo, sino que lo daba, ¿correcto? Correcto, dijo Elena. Mi madre se revolvió en su asiento. Ese dinero no es relevante, argumentó. Estamos hablando del costo de criarla, comida, techo, orientación emocional. ¿Por qué exactamente, preguntó el juez, necesitan $350.000 ahora? Mamá dudó. Miró a Aurora. Para ayudar a Aurora a pagar la hipoteca, dijo suavemente. Silencio. Incluso el tío Diego se removió incómodo detrás de ella. El juez se volvió hacia Aurora. Señorita Rodríguez, ¿cree usted que su hermana debería ser responsable de su préstamo hipotecario? Aurora finalmente levantó la vista. Ella no está casada. No tiene hijos. Yo sí, y eso crea una obligación financiera. ¿La crea?, preguntó él. Somos familia. El juez levantó una ceja. Yo tampoco estoy casado. ¿Debería pagar el alquiler de mi secretario o los hijos de mi alguacil? Aurora parpadeó. No dijo nada. El juez se volvió hacia mis padres. ¿Apoyaron financieramente a Serapina después de que se hizo adulta? Estábamos ayudando a Aurora, repitió papá. Entonces, priorizaron a una hija sobre la otra. Lo dijo claramente. Sin acusación, solo un hecho. No respondieron. Durante la siguiente hora, hizo preguntas difíciles. No crueles, pero implacables. ¿Por qué asumieron que yo pagaría? ¿Por qué comprar una casa que sabían que Aurora no podía pagar? ¿Por qué vincular la ayuda con la culpa y la culpa con la deuda? Dieron el tipo de respuestas que se derrumban bajo su propio peso. Cuando salimos, la abuela me abrazó primero. Estuviste firme, dijo. Eso es más de lo que puedo decir de cualquiera en esa sala. No estaba segura de haber ganado. Aún no. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo no era la juzgada. El veredicto llegó una semana después. La sala del tribunal se sintió más pequeña la segunda vez. Quizás porque finalmente estaba respirando en ella. El juez no desperdició palabras. Después de revisar la evidencia, encuentro que la demanda de los demandantes carece de fundamento. Señor y señora Rodríguez, la responsabilidad financiera de criar a un hijo no les da derecho a reembolso una vez que ese hijo se convierte en adulto. Miró sus notas, luego volvió a levantar la vista. De hecho, la evidencia sugiere que la señorita Serapina Rodríguez ya ha proporcionado un apoyo financiero significativo tanto a ustedes como a su hermana. Luego, en voz baja, pero no suave, francamente, encuentro su comportamiento hacia su hija descarado y decepcionante. Desestimado. Así sin más. No celebré.
No lloré. Simplemente me quedé allí mientras Elena sonreía y mi abuela me apretaba el brazo y mi abuelo susurraba, «Estás libre». Creí que había terminado. No fue así. Una semana después, recibí una llamada de mi abuela. «Tu madre vino ayer», dijo, con voz cansada. Nos pidió que le liberáramos su herencia anticipadamente. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Para pagar la hipoteca de Aurora, dijo ella. Me senté. ¿Qué le dijiste? Le dije que no hemos decidido quién recibe qué. Que el testamento es nuestro para administrar. ¿Se enojó? No, dijo la abuela. Lloró. Nos rogó que no la desheredáramos. No sabía qué dolía más, que lo pidiera, o que llorara por dinero, no por mí. Pasaron los meses, tranquilos. Cerré la compra de una casa pequeña, nada grande, pero mía. Pinté la cocina de amarillo, planté tomates, adopté un gato gris que dormía junto a mi laptop todas las noches. Aurora alquiló su casa, y se mudó de nuevo con nuestros padres. Mamá cuidaba a los niños mientras Aurora trabajaba. De alguna manera, lo hicieron funcionar. Yo no llamé. No escribí. Luego, casi un año después del juicio, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Sin asunto. Solo esto, nos enteramos de que compraste una casa. Como ahora tienes espacio extra, creemos que sería mejor si Aurora y los chicos se mudaran contigo. Sería mucho más conveniente para ellos allí. Haznos saber cuándo pueden mudarse. Con amor, mamá y papá. Lo leí 2 veces. No me enojé. Simplemente respondí, no albergaré a Aurora ni a los chicos. Si me contactan de nuevo con este tipo de demandas, reportaré el acoso a la policía. No me envíen más correos electrónicos. Luego le di a enviar, bloqueé el correo electrónico y preparé té. Estos días, mi casa huele a albahaca fresca y café. El gato, gris mármol y solemne, se sienta en el alféizar de la ventana la mayoría de las mañanas, observando pájaros que nunca perseguirá. Pinté la cocina de amarillo como siempre dije que haría, y los tomates de atrás finalmente están saliendo. Aquí hay tranquilidad. No hay voces elevadas, ni preguntas que no quiera responder. Mis abuelos me visitan a menudo. Traen pastel o recortes de periódicos antiguos que creen que me gustarán. Mi abuelo ayuda con los canalones. Mi abuela todavía me recuerda que cierre las ventanas por la noche, aunque tengo un sistema de seguridad. No hablan de mis padres a menos que les pregunte. Y rara vez lo hago. Un domingo, mientras estábamos sentados en el columpio del porche, mi abuela dijo, tu madre sigue hablando de ti, sigue diciéndole a la gente que abandonaste a Aurora. No respondí. Tu tía Dolores le dijo que dejara de mencionarlo en las reuniones familiares, dijo. Nadie quiere escucharlo más. Esa parte me hizo sonreír. No soy ingenua. Sé que todavía creen que fallé en alguna prueba tácita de lealtad, que debería haberme esforzado, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que había construido. Pero también sé esto, ahora duermo mejor. Aurora, por lo que escucho, sigue viviendo en casa, alquilando la casa para cubrir la hipoteca. Los chicos están creciendo rápido. No los he visto en más de un año. A veces me pregunto qué les habrán dicho. A veces me pregunto si alguna vez se pondrán en contacto, pero no lo espero. Estoy saliendo con alguien, Gabriel, amable, con una risa que se siente como espacio que se abre. No pregunta por mi familia. Todavía no y yo no me ofrezco. Algunos lazos no necesitan explicación. Algunos lazos no necesitan ser reparados. De vez en cuando, siento ese dolor de lo que podría haber sido. Si alguna vez me hubieran visto como algo más que piezas de repuesto. Si el amor no hubiera venido con letra pequeña. Pero no me arrepiento de haber dicho que no. Ya no. Porque la paz, he aprendido, no se da.